Seguimos con el orden del día del Pleno. Pasamos a las urgencias y mociones. Urgencias no hay, pues no hay ninguna urgencia. Las mociones, hay dos mociones, una que presenta el Grupo de Izquierda Unida y otra que presenta el Partido Popular. Tiene la palabra Carlos para empezar con la de Izquierda Unida. Muy bien, gracias. Bien, presentamos hoy el Grupo de Izquierda Unida de la Carlota una moción con respecto a la ley o a la subida del impuesto de bienes inmuebles propuesta y llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la Nación, y que, como ya expondremos en los motivos, entendemos que grava a la mayoría de la población de cada municipio, a sus clases medias y bajas, en cuanto a esa subida del IBI, y entendemos que hay que dar una respuesta a eso, una respuesta que intente paliar los efectos negativos que va a tener sobre una gran parte de las economías familiares de nuestro pueblo de la Carlota. Y en función de esa idea es por la que hacemos esta moción y la presentamos al Pleno. Comienzo, la leo, la moción. Exposición de motivos. El nuevo Gobierno de la Nación, presidido por el señor Rajoy, en contra de lo que planteó en la campaña electoral, ha acordado para el año 2012 y 2013 una subida de impuestos referente al IBI, contribución urbana, impuesto que grava a empresas y bienes de primera necesidad como la vivienda. En una época donde muchas familias están pasando, a consecuencia de la crisis, especiales dificultades económicas, y que en el municipio de La Carlota supondrá una elevación del impuesto de aproximadamente un 6%. Concretamente, se calcula que se supondrán unos 240.000 euros, 40 millones de las antiguas pesetas en los 2 años referidos. Esta medida se adopta por el presidente del Partido Popular, que ha criticado permanentemente la subida de impuestos y a quienes la practicaban, que decía que lo que provocaba el incremento de impuestos era paro y que un gobierno del PP nunca lo haría. Y es la primera medida que adopta nada más asumir la responsabilidad de gobierno. En las últimas sesiones plenarias, el Gobierno municipal, con el apoyo de Izquierda Unida de la Carlota, han acordado la rebaja del gravamen del IBI, que ha ido bajando a lo largo de los últimos años hasta situarlo actualmente en el 0,61%, significando una merma de la recaudación municipal, con el objetivo de no aumentar la presión fiscal de las empresas y familias y con la finalidad de compensar la revisión y subida de los valores catastrales propuestas por el otro gobierno del PP, de José María Aznar. A pesar del esfuerzo innegable de la reducción referida, el Grupo Municipal del PP ha criticado año tras año este hecho referido, calificando de afán recaudatorio cualquier actualización propuesta. Esta ha sido y es la práctica que sigue el Partido Popular. Critican a los demás de excesiva presión fiscal cuando ellos no gobiernan y suben los impuestos cuando llegan al gobierno, como pudimos observar en el Ayuntamiento de Córdoba también. Concluyendo, la subida propuesta por el Partido Popular va a afectar, además de la vivienda, al resto de edificaciones. Así la sufriremos en nuestras viviendas y en los distintos negocios de La Carlota y sus aldeas. Ello cuando la situación económica es más difícil y cuando sufrimos una cada vez más elevada tasa de paro y las ventas y facturación en general cada vez es menor, me refiero a los negocios. Por lo tanto, se proponen los siguientes acuerdos. Primero, criticar la política fiscal emprendida por el Gobierno de la Nación, que grava a las clases medias y bajas de la sociedad, dejando intactos los intereses de las clases más poderosas, haciendo repercutir los efectos de subidas impositivas sobre las rentas del trabajo y no sobre las rentas del capital. Segundo, instar al Gobierno municipal a que con los recursos extraordinarios del impuesto adicional de unos 240.000 euros aproximadamente en 2 años que va a pagar la ciudadanía y las empresas de nuestro municipio por IBI, se subvencione el canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración contenido en el recibo del agua. Se cree empleo social y se dedique para el pago de los empleados públicos y proveedores,
realizando los trámites necesarios para su inmediato cumplimiento. Tercero, hacer llegar a la Presidencia del Gobierno de España la protesta de este Ayuntamiento por la subida de impuestos en los términos expresados en la presente moción. Y nada más con respecto a la moción. Gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Pues muy buenas noches a todos. En primer lugar, tengo que mostrar mi desacuerdo con el desarrollo de esta moción que Izquierda Unida ha presentado. En primer lugar, porque la argumentación que en ella se recoge no es propia de una moción para llegar a ningún tipo de acuerdo, sino más bien de una política que se debe desarrollar más en el ámbito de las campañas electorales y más es una moción que va dirigida más a un mitin que a un plenario como este, porque creo y entiendo que en un pleno se deben de apoyar y de proponer medidas eficaces y no, como aquí se trae en un punto, criticar, el primer punto, criticar la política fiscal, que esto no es ningún acuerdo que no lleva a ningún lado. Dicho esto, tengo que matizar que cuando hace referencia en la moción, y así lo expuse en la Junta de Portavoces, esta medida se adopta por el presidente del Partido Popular, se debe de apuntillar que es un presidente del Gobierno elegido el 20 de noviembre por mayoría absoluta de los españoles. Quedando eso puesto de manifiesto, vamos a entrar en el debate en sí de la cuestión, de la moción que Izquierda Unida presenta. En primer lugar, deben de conocer, y creo que todos los ciudadanos ya conocen, que la situación en la que nos encontramos actualmente, de la crisis que está sufriendo España, es consecuencia de una mala gestión que ha sido llevada a cabo por un gobierno socialista dirigido por el señor Zapatero. No se nos puede olvidar que esta situación que hemos heredado en el gobierno viene por un gobierno socialista que ha desvalijado las arcas municipales, que ha vuelto a dejar por segunda vez consecutiva en la historia de España la seguridad social en quiebra. Esto es evidente y todo el mundo lo conocemos. Cuando el gobierno de la nación actual toma posesión y se le dice que hay un 6% de déficit público, es falso lo que dijo el anterior gobierno. Y ese déficit era de un 8% según la intervención general del Estado. Esos dos puntos de diferencia para un presupuesto como el del Estado español habla de muchos millones de euros. Evidentemente el Partido Popular ha tenido que tomar unas medidas duras y que a nosotros nunca nos han gustado. Y nosotros nos hemos presentado a las elecciones con un programa electoral para cumplirlo en 4 años. Y es cierto que el programa del Partido Popular dice que se van a bajar los impuestos y efectivamente se van a hacer. Hay 4 años donde el Partido Popular va a llevar a cabo una serie de medidas en las que antes de los 4 años los españoles van a pagar menos impuestos que lo que actualmente están pagando. Eso es una realidad intangible y la podremos debatir en el momento oportuno. Pero bien es verdad que la realidad en la que se ha encontrado el Partido Popular, la arca de la nación, lleva a hacer un ejercicio de responsabilidad que el Partido Popular en ningún caso puede dejar de ejercerla. Y cuando haya que tomar medidas serias y responsables, se tomarán. Y los efectos los estamos viendo a corto plazo, se están viendo. Y no es necesario traer aquí una moción donde se dice las verdades a medias. Todos conocemos que la deuda pública que ha puesto el Estado desde que está el gobierno de la nación se está pagando un interés muchísimo más bajo que en la etapa del señor Zapatero. La primera deuda que pone en subasta el Estado español se ha pagado 2 puntos, cerca de 1,5 puntos por debajo.
de lo que estaba antes. Eso es una realidad tangible. La inversión extranjera, cuando después del último año del señor Rodríguez Zapatero desapareció por completo de la visión económica española, actualmente los inversores extranjeros están comprando deuda pública española. Y eso es una realidad. Y es una realidad que los mercados, que nos gusten o no nos gusten, son los que llevan la economía de un país, evidentemente la que hace que funcione o no funcione. Los mercados internacionales están respaldando el cambio de rumbo que se ha producido en España. Y eso es una realidad intangible que no podemos obviar. Aparte de esa medida, también tenemos que poner en relieve que el gobierno de Mariano Rajoy ha llevado a cabo también otra serie de medidas muy eficaces y de transparencia pública. Y lo primero que ha tomado, aparte de estas medidas, ha sido eliminar a los diputados nacionales el plan de pensiones. No sé si todos lo saben, pero los diputados del Senado y los diputados del Congreso de los Diputados y los senadores disponían de un plan de pensiones. Ese plan de pensiones el gobierno de Mariano Rajoy lo ha eliminado. Está quitando los privilegios que anteriormente tenían los políticos. Se ha reducido la función orgánica del gobierno. De 3 vicepresidentes se ha quedado con una vicepresidencia. Y de los ministerios que tenían se han reducido para hacerlos más orgánicos. Las direcciones generales se han reducido, los cargos de confianza se han reducido y muchas más otras medidas que van a llevar a cabo. Y sobre todo, una ley de transparencia donde alcaldes, alcaldesas, donde muchísimos puestos que han sido elegidos por los ciudadanos en diferentes sitios no pueden gastar más de lo que ingresan. Y el que lo haga va a tener responsabilidades penales, como está pasando en el caso de la Carlota, que en muchísimos casos, en muchísimas ocasiones, se ha gastado por encima de las posibilidades, por encima de los ingresos que ha recibido. Esto es una realidad, pero bien es verdad que también se han llevado a cabo otro tipo de medidas. Pero yo me quiero centrar en una que en el día de hoy está siendo noticia y en los días anteriores. El primero es que España está teniendo un papel fundamental en Europa. Hemos podido ver en numerosas ocasiones, en esta semana de atrás, cómo Mariano Rajoy ha sido recibido por la señora Merkel en Alemania. Y no ha sido recibido como lo ha sido recibido en otras ocasiones el señor Zapatero. Ha sido recibido diciéndole un sí a la propuesta que Mariano Rajoy propuso para España. Y una de ellas es que el excedente, y no sé cómo puede alterar esto a parte del público, pero entiendo que estoy diciendo las cosas tal y como son, y lo único que pido es el respeto que yo le he dado a los que... Cuando tengamos reglamento no puedes tú defender emociones, ¿eh? Llevas ya 8 minutos o 9, así que vamos a ir abreviando. Continúo y voy finalizando. Para ir finalizando, como estaba diciendo, vemos que el papel que ha tenido el gobierno de Mariano Rajoy en la Unión Europea ha sido un papel muy importante. Y la última propuesta que ha tenido el beneplácito de la señora Merkel es que los excedentes de los fondos de la Unión Europea se puedan utilizar para la creación de empleo seguro. Eso ha contado con el respaldo de la Unión Europea. Y hoy en día España va a tener un papel decisivo en las decisiones que tiene que tomar la Unión Europea. Y España se va a contar con ella en el día de hoy. Y por eso es necesario tomar medidas que han de fomentar la creación de empleo y sobre todo la estabilidad presupuestaria que España necesita para crear empleo. Y para ir finalizando tengo que matizar la propuesta que el Partido de Izquierda Unida hace aquí en estos acuerdos de mociones. Cuando enumera una cantidad que según Hacienda local
y yo he podido determinar en esta mañana, esta cifra que se da aquí no es del todo cierta. No es del todo cierta por el siguiente motivo. Porque la subida del IBI que se va a producir solo va a afectar a unos casos determinados, lo mismo que la subida del IRPF. Y va a afectar a aquellos que más tienen. Va a afectar a aquellos en los que el valor catastral está por encima de la media. Y va a afectar solamente de forma progresiva, de tal manera que el que más tenga es el que más va a pagar. Y esto es en una duración determinada, en 2 años, no como la subida del IVA que propuso el señor Zapatero, que no ha sido una subida determinada en el tiempo, sino que no tiene un límite. Además, cuando habla que se subvencione el canon de la mejora de infraestructura, aquí el Partido Popular debe de añadir una cosa muy sencilla, y es que simplemente que si el Partido Popular obtiene la confianza de los andaluces el 25 de marzo, el Partido Popular va a eliminar ese canon y creo que no sería necesaria esa subvención porque simplemente estaría suprimido. En cuanto se habla que se cree empleo social, aquí debo de matizar y que todos los ciudadanos conozcan que el empleo social que se da en La Carlota está subvencionado por la Diputación de Córdoba, que es la que está haciendo un esfuerzo enorme, gobernada por el Partido Popular, para que los servicios sociales en nuestro municipio puedan funcionar correctamente. Y que se dedique al pago de los empleados públicos y proveedores, evidentemente es una cosa que ojalá esta subida proporcional y limitada en el tiempo pueda ser dedicada para pagar a los empleados públicos y sobre todo a los proveedores, que son los que están soportando la mala gestión que ha llevado el equipo de gobierno. Y en cuanto al tercer punto, pues veo que es correcto y está acorde con el resto de la moción, pero no entiendo y me gustaría que se diera alguna aclaración por parte de la señora secretaria si el primer punto se puede llegar a adoptar como tal, porque no entiendo cómo es criticar la política fiscal. Creo que debería de haberse hecho algún tipo de acuerdo, no la crítica. La crítica es una cosa en la que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, la entiendo, pero como punto para adoptar como acuerdo, no entiendo qué acuerdo es ese de la crítica. Si me lo podéis matizar en un sentido, pues estaría agradecido. Para finalizar, creo que he puesto los suficientes argumentos para votar en contra a esta moción que ha presentado el Partido de Izquierda Unida. Fernando. Sí, bueno. No. No me aporta algo. Bueno, entiendo, y si no que me corrija la señora secretaria, que el reglamento no entra en vigor hoy, que va a ser en el próximo pleno, porque por lo que se ha podido comprobar, no nos hemos guiado mucho por lo que hemos decidido hace un ratito. La argumentación que ha hecho el Partido Popular me ha dejado un poquito fuera de juego. Es verdad que tenía preparado otra cosa, pero el comienzo que ha hecho el portavoz del Partido Popular, empezando por criticar la moción de Izquierda Unida, que si era electoralista y que tenía poco que ver con nuestro de eso, yo creo que luego, yo la verdad es que no sabría ni cómo calificar la exposición que ha hecho en la continuación. Si era electoralista, la moción que ha presentado Izquierda Unida, la argumentación para desestimarla, realmente no tengo adjetivos para poder definirla. Ha enumerado todo lo malo del pasado y todas las bonanzas de estos 2 meses, han hecho cantidad de reducciones. No he escuchado por ningún sitio, no sé si se me ha pasado oír alguna de las reducciones. Se ha nombrado la presidenta de la Diputación de León, no me ha quedado muy claro. Si cuando hablaba de reducciones, ha hablado de la presidenta de la Diputación de León, que tiene 13 cargos. Pero bueno, sí. Bueno, vamos a dejar y no vamos a seguir el mismo hilo argumental, porque si no acabaríamos hoy. Mi intención es ser mucho más corto que
la exposición anterior. Por empezar por el principio, como se dice, el portavoz de Izquierda Unida ha hablado de las actualizaciones que se han hecho del IBI en los últimos 10 años y que todos en este plenario hemos sido copartícipes. Yo me gustaría recordar que llevamos 10 años haciendo actualización de nuestros valores catastrales y que en la intención por parte de este equipo de gobierno de que esa actualización catastral no fuera excesiva para nuestros vecinos, progresivamente durante todos estos años se ha estado bajando el tipo impositivo que tenía estos valores catastrales y se ha pasado desde el 0,95 al 0,61 que hay actual. Yo creo que en ese caso no había ningún tipo de afán recaudatorio por parte de este equipo de gobierno, sí el de actualizar unos valores que estaban muy anticuados y que había que poner al día, pero en ningún caso estaba el de hacer que a nuestros vecinos se les hiciera insoportable el pago de estos recibos. Este inicio es un poco para hacer referencia de que estamos totalmente a favor de la argumentación y la exposición de motivos que Izquierda Unida hace en su moción. Y lo demostramos con esos hechos, con ese hecho que anteriormente os he mencionado. Si bien a la hora de entrar a valorar la propuesta a fondo que hace el Partido de Izquierda Unida, como ya digo, estando a favor de su exposición de motivos, no podemos estarlo a favor de los acuerdos que al final se deciden aquí. Por la siguiente argumentación. Sabemos que la facturación del agua tiene claramente diferenciado, por un lado, los bloques de consumo y por otro lado viene el canon que la Junta de Andalucía pone para la mejora de la infraestructura hidráulica de depuración. Como lo que se pide es que se subvencione este canon, no terminamos de ver clara la fórmula de subvención y por eso es por lo que nos vamos a abstener al final de la exposición de motivos que voy a referir. Como decimos, el canon es de la Junta de Andalucía, ellos tienen la competencia, por lo cual nosotros no podríamos actuar de ninguna forma sobre este canon. Tendríamos que actuar sobre la parte de la factura que sí está en nuestras manos y que sí podemos nosotros hablar de ella, como estoy diciendo, los tramos del agua y los costes que tenemos puestos por cada metro cúbico. Ahí estaríamos hablando de llegar a una fórmula de bonificación o de subvención o de bajada de esos tramos del agua o de ese coste del agua. Y eso pues, nos lleva al siguiente problema que nos planteamos. Si bajamos esos costes, llegamos a final de año con un desequilibrio entre los gastos y los ingresos que la empresa del agua va a tener. Desequilibrio que, como sabéis por los convenios y por el contrato que he firmado, tiene este ayuntamiento que al final de año compensar. Con lo cual, el ayuntamiento estaría poniendo ese dinero para compensar el desequilibrio y un dinero que sabemos que es por 2 años, porque estábamos hablando que este impuesto que se pretende ahora bonificar el IBI es por 2 años. Nos encontraríamos con que si nosotros estamos 2 años bonificando esas tarifas de agua, cuando llegara al tercer año, ¿qué pasaría? Si no queremos seguir manteniendo ese desequilibrio, ¿haríamos una fuerte subida de esas tarifas de agua en ese tercer año para llegar a ese equilibrio? Se nos genera otra duda, la bonificación sería por contador, sería por consumo. No tenemos claro si el tipo de bonificación al final nos llevaría a que no fuera de forma equitativa y que no hubiera una discriminación positiva hacia el que menos tiene, sino hacia el que más consuma, que no siempre tiene por qué ser el que más tiene
No sé si me explico, que no debemos de asimilar mayor consumo, menor consumo con mayor poder o menor poder adquisitivo. Sabemos que se producen muchas posibilidades en ese. Entonces no se nos quedaría muy claro si como estamos bonificando o al que estamos bonificando realmente es el que más lo necesita o no. Y luego nos queda la última argumentación. Estamos hablando de que actualmente el municipio de La Carlota tiene en torno a 8.000 contadores, no sé si algunos más, algunos menos, pero por ahí andaba la cosa, por 8.000 contadores. Estamos hablando de que supuestamente aún no está definido, porque todos los grupos nos hemos puesto en contacto tanto con la intervención, con la Hacienda local, en Diputación, y aún no sabemos la cuantía exacta, porque no está perfectamente definido, que puede ser esta subida impositiva. Con lo cual estamos hablando de que lo que sí sabemos son los contadores que tenemos. Si está en torno a 100.000 euros, más o menos, poco más o menos, a lo mejor lo que estamos bonificando al año son 12 euros. Tampoco estamos hablando de una cuantía excesiva. Si dividimos esos 100.000 euros entre los 8.000 y algo contadores, no estamos hablando tampoco de un dinero excesivo por familia en un año completo. Pero sí nos podía producir unos desequilibrios que a lo mejor en el tercer año tendrían que hacer una subida muy elevada a nuestros vecinos y que entonces al final fuera peor el remedio que la enfermedad. Por toda esta exposición que estoy contando, Carlos, es por lo que nos vamos a abstener en nuestra intervención, porque entendemos el fondo y compartimos el fondo de la propuesta y de la exposición de motivos de Izquierda Unida, pero no terminamos de tener muy claro el cómo se podía trasladar todo esto a los vecinos y si al final realmente el beneficio merecería la pena todo el esfuerzo y todo lo que hay que hacer, teniendo claro que es por 2 años y que después nos encontraríamos con un salto mucho más grande al tercer año. Es por eso por lo que nos abstenemos en la moción. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra el grupo proponente para cerrar. Pues gracias. Voy a empezar por el final, que me parece que es más productivo. Vamos a ver. Políticamente yo sé que el PSOE está en contra de la subida del IBI, porque lo ha manifestado así públicamente sus dirigentes. Por lo tanto, creo que si se tiene realmente voluntad de llevar a la práctica esa posición contraria a la subida del IBI, se pueden buscar fórmulas. Desde la fórmula, nosotros lo que planteamos no es usar toda la subida del IBI para bonificar el canon del agua, porque el canon del agua no supone tanto como la subida del IBI. Yo hablé con el responsable, con el gerente de la empresa del agua de Aquages, y aunque no me devolvió la llamada, sé que llamó al ayuntamiento y dijo la cantidad más o menos que suponía el global del canon del agua en La Carlota. Por lo tanto, esa cantidad no suponía el global de lo que va a significar la subida del IBI. Yo creo que el planteamiento de bonificar ese canon lo podemos plantear de otra forma. Podemos decir lo que supone ese canon, con el cual como grupo no estamos de acuerdo, que supone unos 76.000 euros anuales. Lo podemos establecer, esa bonificación de esos 76.000 euros, en otros conceptos. No tendría ningún problema en absoluto en sentarnos en una mesa con el Grupo Socialista y llegar a la fórmula que veamos más conveniente. Bien, bonificar. ¿Cuánto supone el canon del agua para cada vecino? 3 euros, digo un ejemplo, 3 euros. Bien, bonificar esos 3 euros en cada